Hola mi gente, mi nombre es Doña Carmen y esta es mi verdadera historia de vida, un viaje que derrite hasta el corazón más frío. Mi infancia estuvo marcada por profundas cicatrices que no le desearía a nadie. Durante mis 87 años de vida, llevo recuerdos vívidos que incluso desde la distancia siguen tan presentes como el día en que ocurrieron. Mi infancia fue un periodo sencillo, lleno de desafíos y momentos genuinos de inocencia. Nací en 1937, hija de Regina y Emilio. Mi madre, una mujer de admirable fortaleza, siempre encontró la manera de mantener a nuestra familia unida y bien alimentada, incluso en medio de la adversidad. Mi padre, Emilio, era un hombre trabajador que pasaba sus días cuidando nuestra vieja granja, un pedazo de tierra que parecía inmenso a los ojos de un niño. Todos vivíamos juntos en una casa modesta, un edificio antiguo donde cada rincón estaba lleno de vida. Además de mí, había otros 9 hermanos. Éramos 5 chicos y 4 chicas, un auténtico gentío que llenaba la casa de risas y pequeñas peleas. Compartíamos todo, desde los juguetes improvisados hasta la siempre escasa comida. Compartíamos cada cama entre 3 y cada día aprendíamos el arte de compartir. Nuestro sitio, aunque antiguo, ofrecía una gran extensión de terreno. Sin embargo, para nosotros ese pedazo de tierra no era un lugar de descanso, sino de trabajo duro e incesante. El trabajo comenzó tan pronto como el sol apareció en el horizonte y cada uno de nosotros tenía responsabilidades bien definidas. Cuidábamos a los animales y llevábamos cubos de agua desde un pozo lejano, todo esto descalzos, ya que nuestras viejas zapatillas solo estorbaban. Conocíamos cada piedra y espina del camino. A menudo ayudaba con la cosecha de yuca, que era la base del sustento de la familia. El trabajo era agotador incluso para los más jóvenes. Recuerdo mis pequeñas manos callosas, fruto de cavar en la tierra dura para juntar las raíces. Con cada yuca que retirábamos se requería mucho esfuerzo. Algunos eran tan grandes que necesitábamos la fuerza de 2 personas para tirar de ellos. Mis uñas siempre estaban cubiertas de suciedad y a menudo nos lastimábamos en el proceso. Las noches eran momentos especiales. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera, iluminada únicamente por la suave luz de una lámpara, mientras el calor de la estufa de leña calentaba la habitación. Mi padre, Emilio, contaba historias de su juventud con una voz profunda y llena de emoción. Cada relato aportaba una mezcla de encanto y admiración, haciéndonos olvidar por unos instantes el cansancio del día. Mi madre, Regina, siempre estaba ocupada. Ella cocía o preparaba la cena, pero lo que más me impactó fue verla constantemente embarazada durante mi infancia. Era como si siempre estuviera esperando un nuevo bebé. Cada nuevo embarazo significaba más responsabilidades para todos. Aunque estaba agotada, mi madre nunca se detuvo, cuidándonos con una fuerza que parecía no tener fin. Hoy creo que la pobre ni siquiera tuvo tiempo de llorar. La recuerdo, con su gran barriga, todavía haciendo todas las tareas de la finca, cargando peso de un lado a otro. Su rostro denotaba cansancio, pero rara vez se quejaba. Más bien, nos enseñó a ser resilientes y a ayudarnos unos a otros. Cuando llegaba un nuevo hermano, era una mezcla de alegría y aprensión, porque sabíamos que habría otra boca que alimentar y más trabajo que compartir. A medida que pasaron los años, crecí y comencé a comprender mejor las situaciones que me rodeaban. Uno de los recuerdos más dolorosos que tengo fue el día que se fue mi hermana Marta. Era una tarde tranquila, el sol comenzaba a ponerse y la casa estaba en silencio. Marta estaba en la puerta, lista para irse con un hombre que nunca había visto antes. Ella lloró y sus lágrimas fluyeron sin parar. No había palabras, solo el sonido de sus sollozos y el murmullo del hombre tratando de consolarla. Mis padres se abrazaban, visiblemente devastados, con los ojos hinchados de tanto llorar. Observaron la escena en silencio.
mientras Marta se despedía con un beso a su madre y una mirada triste a su padre. Antes de irse, me abrazó fuerte y le pidió a Dios que me protegiera. Luego subió al carro y continuó su camino, mientras los perros corrían tras ella ladrando. Cuando desapareció en el horizonte, la casa volvió al silencio, pero la tristeza permaneció en el aire durante mucho tiempo. La ausencia de Marta dejó un profundo vacío, y ese día fue uno de los más difíciles de mi vida. Ha pasado un año desde la partida de Marta, y la vida ha continuado su curso duro e implacable. Un domingo por la tarde, cuando el sol empezaba a perder fuerza, regresé a casa después de visitar a nuestra vecina Soledad. Al acercarme, noté algo inusual. Frente a nuestra casa había un automóvil elegante, brillando bajo la luz del atardecer. Me quedé quieto, sorprendido y curioso. En aquel entonces, el automóvil no era solo un medio de transporte, era un claro símbolo de riqueza y estatus. Para alguien que vivía con tan poco, ver un coche así era un acontecimiento extraordinario. El vehículo brillante y de diseño distintivo parecía fuera de lugar en medio de la simplicidad de nuestro sitio. ¿Quién podría poseer algo tan exquisito? ¿Y qué haría una persona así en nuestra puerta? Entré a la casa con el corazón acelerado, tratando de comprender la presencia de ese visitante inesperado. Mis padres estaban en la sala de estar, hablando con un hombre bien vestido que nunca había visto antes. El ambiente estaba tenso. Tan pronto como entré, me miraron seriamente y me pidieron que me sentara. El hombre se levantó para saludarme, evaluándome de la cabeza a los pies con una mirada que me hizo sentir incómoda. Su sonrisa era extraña, casi satisfecha. Mi padre habló en un tono que no reconocí, una mezcla de cortesía, preocupación y algo más que no pude identificar. Ángela, siéntate en el sofá. Necesitamos hablar, dijo, mientras mi madre, con los ojos rojos de llorar, permanecía en silencio a su lado. El hombre entonces comenzó a hablar. Ángela, soy Octavio, soy viudo y tengo 3 hijos pequeños. Necesito que alguien los cuide y me gustaría que tú fueras esa persona. Confundida y asustada, lo miré sin entender realmente lo que estaba pasando. Continuó sin darme lugar a preguntas. Tus padres y yo hemos llegado a un acuerdo. A cambio de sus cuidados, su familia recibirá una buena cantidad de dinero. Mi cabeza estaba dando vueltas. Aquello no fue una oferta, sino una decisión ya tomada. Mis padres, con sus expresiones cansadas, no me preguntaban si aceptaba, solo me decían lo que ya se había decidido. Quería protestar, pero sabía que mis palabras no cambiarían nada. La verdad es que no había elección. El silencio que siguió fue sofocante. Con lágrimas ya corriendo por mi cara, comencé a llorar fuerte, como un niño. Aunque tenía 12 años, me sentía pequeña e indefensa. Mi madre, con una mirada triste, llena de amor, me acompañó a la habitación mientras empacamos mis cosas. Cuando llegues a casa de Ramiro, puede que te diga algunas cosas que ahora no entenderás, pero no tengas miedo, dijo con la voz temblorosa. Está pagando mucho dinero a nuestra familia. En el futuro me lo agradecerás. Sus ojos evitaron los míos y sus palabras no me trajeron ningún consuelo. La sensación de miedo e incertidumbre me apretó el pecho mientras trataba de comprender lo que estaba por venir. La despedida fue devastadora. Mis hermanos formaron una fila a mi alrededor, uno por uno abrazándome fuertemente, tratando de contener sus lágrimas. Pero era imposible ocultar la tristeza. El abrazo de cada uno transmitía una mezcla de amor y dolor silencioso. Mi padre me abrazó con un silencio que decía 1000 palabras, mientras mi madre, sollozando, me envolvía en un cariño desesperado. Salí de casa con el corazón roto y llevando solo un pequeño paquete de ropa. Ramiro estaba de pie junto a su elegante coche, esperando pacientemente. El coche, que antes me parecía un símbolo de poder y riqueza, ahora representaba la separación de mi familia y una zambullida hacia lo desconocido. Me senté en el asiento trasero, sin siquiera sentir la emoción de viajar en un automóvil por primera vez.
cuando Ramiro arrancó el motor, el sonido fue como un golpe final, marcando el inicio de una nueva vida para la que no estaba preparado. El vehículo avanzaba lentamente por el camino de tierra y yo miraba por la ventana, tratando de capturar cada detalle de mi casa y mi familia antes de que desaparecieran de la vista. Durante el viaje, Ramiro intentó romper el silencio asfixiante. Entonces, Ángela, ¿cómo era la vida en la granja?, preguntó en tono amigable. Simple, respondí sin muchas ganas de hablar. Trabajamos mucho. Él pareció comprender mi reticencia, pero continuó. ¿Qué plantaste ahí? Un poco de todo, respondí brevemente. Principalmente yuca. Después de una pausa, decidió hablar de sí mismo. Tengo 39 años. Quedé viudo hace 2 años cuando mi esposa Elena fue atropellada, dijo directamente, sin rodeos. Lo miré sorprendida por su franqueza. Lo siento, murmuré sin saber qué más decir. Fue devastador, continuó con voz triste. Elena fue el amor de mi vida. Desde que se fue, todo ha sido muy difícil. Tengo 3 niños pequeños a mi cargo y la casa es un desastre. Estoy desesperado por ayuda. Mientras hablaba, sentí que parte de su dolor se mezclaba con el mío. Imaginé la vida que él describió, llena de amor y luego marcada por una tragedia inesperada. Debió haber sido muy difícil para ti, comenté, tratando de mostrar comprensión. Lo fue y lo sigue siendo, admitió mirando la carretera. Pero necesito continuar por mis hijos. Por eso estás aquí, Ángela. No solo para ayudar en la casa, sino para aliviar un poco este dolor constante. Espero que podamos ayudarnos mutuamente. El resto del viaje fue más tranquilo, pero la atmósfera estaba un poco menos tensa. Todavía estaba preocupado por lo que me esperaba, pero al menos ahora tenía una pequeña idea de cómo sería mi nueva vida. Finalmente, el coche empezó a disminuir la velocidad a medida que nos acercábamos a una gran puerta. Un hombre con uniforme azul apareció para abrirle la puerta, sonriéndole a Ramiro. ¿Estuvo bien el viaje, señor?, preguntó curioso. ¿Conseguiste lo que querías? Ramiro respondió con una leve sonrisa. Sí, logré mi objetivo. Entonces el hombre me miró desde el asiento trasero y quedó visiblemente sorprendido. Tras un breve saludo, abrió la puerta por completo. El coche rodaba por un camino de grava rodeado de un jardín inmaculado. Los árboles estaban podados con precisión. Las flores tenían colores vibrantes y el césped parecía como si hubiera sido dibujado a mano. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, me quedé sin palabras. Era una mansión enorme, tan grande que parecía sacada de un sueño. Salí del coche, maravillado por la grandiosidad del lugar, observando cada detalle, desde los altos ventanales hasta las imponentes puertas. Ramiro se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Bienvenida a tu nuevo hogar, Ángela, dijo con una suave sonrisa. Vamos adentro. Quiero que conozcas a los niños y te sientas cómodo aquí. Respiré profundamente antes de entrar. Tan pronto como cruzamos la puerta, me recibió un enorme hall de entrada. Majestuosas escaleras se elevan y dividen en el segundo piso, abrazando el entorno. El suelo brillaba, reflejando la luz de una lámpara de cristal que se eulaliaba del techo, brillando como un cielo estrellado. Cada rincón de la casa parecía contar una historia de lujo y sofisticación. Había un cuadro grande en lo alto de las escaleras que me llamó la atención. Mostraba a una hermosa mujer que llevaba un vestido rojo. El cuadro era más grande que yo y quedé hipnotizado por él. Soy mamá, dijo Tomás apareciendo a mi lado con un tono de orgullo en su voz. Ramiro me guió por la casa, explicándome brevemente la función de cada espacio. Esta es la sala de estar, dijo, señalando un gran espacio con elegantes sofás y una chimenea decorativa. Y allí está el comedor. Miré a mi alrededor con asombro, pero mi mente permaneció fija en la figura ausente de una de las hijas de Ramiro, Camila, y en la extraña tensión que flotaba en el aire. ¿Por qué estaba encerrada en la habitación? ¿Y por qué todo el mundo parecía tan cauteloso al hablar de ella?
Mientras explorábamos la casa, apareció una joven uniformada, visiblemente nerviosa. Ella vino hacia nosotros con pasos rápidos. «Lo siento, señor Ramiro, no le oí llegar», dijo con ansiedad. Ramiro sonrió levemente. «No te preocupes, Eulalia», respondió amablemente. «Ella es Ángela, ella va a vivir aquí». Eulalia, que era la ama de llaves, me saludó con una sonrisa educada. «Un placer conocerte, Ángela. Espero que te sientas cómodo aquí. Si necesitas algo, puedes llamarme». «Gracias», respondí, todavía tratando de acostumbrarme al entorno desconocido. A pesar de su amabilidad inicial, noté algo diferente en Eulalia. Su postura cambiaba cuando Ramiro no estaba. Su mirada se volvió fría, casi crítica. Era como si siempre me estuviera observando, evaluando cada paso que daba. Poco después, Ramiro me mostró la habitación donde me alojaría. Cuando abrí la puerta, me quedé sin aliento. La habitación era hermosa, con paredes pintadas de colores suaves y muebles delicados. Una cama con una colcha de retazos de colores ocupaba el centro del espacio, mientras que los estantes estaban llenos de muñecas de porcelana y juguetes que nunca había visto antes. «Esta será tu habitación, Ángela», dijo Octavio, observando mi reacción. «Espero que te guste». El baño tenía una bañera, algo que nunca había experimentado antes. En la granja, nuestro baño era una simple letrina fuera de la casa, y los baños se tomaban en el río o en una palangana con una taza. Cuando vi esa bañera, no pude contenerme y comencé a llorar. Ramiro, notando mi emoción, me dejó solo para ducharme y prepararse para la cena. Abrió un armario lleno de ropa nueva y dijo: «Elige lo que quieras ponerte. Todo esto es para ti». Me quedé en shock. ¿Cómo sabía exactamente qué talla era mi ropa? Su generosidad me dejó confundido. Eulalia se quedó conmigo, ayudándome a preparar el baño, pero su presencia era fría y distante, sin la calidez que había mostrado antes. Después de un baño relajante, me puse uno de los vestidos nuevos. La tela suave y el corte perfecto me hicieron sentir como una persona diferente. Cuando me miré al espejo, vi a una chica sencilla, pero con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Decidí salir de la habitación para buscar la cocina, pero me perdí en los inmensos pasillos de la mansión. Después de caminar sin rumbo por un rato, finalmente encontré la cocina. Cuando abrí la puerta, presencié una escena inquietante. Eulalia estaba peleando con otra criada, hablándole cruelmente. La pobre muchacha parecía asustada e indefensa. Me quedé paralizado frente a la puerta, sin poder creer que la misma Eulalia, tan educada y profesional momentos antes, pudiera comportarse de esa manera. Al notar mi presencia, Eulalia cambió inmediatamente su postura. «¿Qué estás haciendo aquí? Ve al comedor, te acompaño», dijo ella, intentando ocultar su nerviosismo. Tomándome del brazo, me condujo rápidamente por el pasillo. «Solo estaba buscando la cocina», expliqué, todavía sorprendida por su repentino cambio de comportamiento. «Aquí no cenamos en la cocina, sino en el comedor», respondió Eulalia, apretándome el brazo con fuerza. Su actitud solo aumentó mi sensación de incomodidad e incertidumbre. Algo en aquella casa no me parecía bien, y empezaba a darme cuenta de que detrás de las apariencias se escondían muchos secretos. Al llegar al comedor, encontré a Ramiro y sus 2 hijos ya sentados a la mesa. Una vez más, noté la ausencia de Camila, lo que me dejó aún más intrigado. Me senté, tratando de ocultar mi curiosidad. Pronto comenzaron a servir los platos. Era una abundancia que nunca había visto antes. Carnes, verduras, panes y frutas decoraban la mesa. El olor era delicioso y la vista de tanta comida me dejó asombrado. Me pregunté cómo solo nosotros 3 podríamos consumir todo eso. En la granja éramos más del doble, pero la comida a menudo era modesta. Comíamos lo que teníamos, siempre compartiendo lo poco que nos sobraba. Allí, frente a aquella abundancia, sentí una opresión en el pecho. Mis pensamientos regresaron a mi familia en la granja, probablemente teniendo una cena sencilla en ese mismo momento.
Mientras saboreaba los primeros bocados de su comida, Valeria rompió el silencio. «Papá, ¿hasta cuándo Camila seguirá haciendo lo que quiera?» Ramiro dudó un momento, visiblemente incómodo con la pregunta. «Estoy hablando con ella. Pronto todo estará bien», respondió intentando mantener la calma. No pude contener mi curiosidad y pregunté: «¿Aceptar qué?». Tomás y Valeria se miraron visiblemente sorprendidos. El ambiente se puso tenso y Valeria, con expresión preocupada, dijo mirando a Ramiro: «¿Todavía no se lo has dicho?». Ramiro miró hacia otro lado y dejó escapar un profundo suspiro. Sus manos temblaban ligeramente. «No tuve oportunidad», murmuró. La tensión en la sala era casi insoportable. Mi corazón palpitaba aceleradamente mientras intentaba comprender qué estaba pasando. Finalmente, Ramiro me miró. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Ángela, hay algo que necesitas saber», comenzó, con voz baja y vacilante. Antes de que pudiera continuar, Valeria lo interrumpió. «Padre, ella tiene derecho a saber la verdad. No podemos seguir así». Me quedé allí sentado, estupefacto, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué Camila nunca apareció? Ramiro intentó recomponerse. Ángela, te lo explicaré todo pronto, pero sepan que lo que estamos haciendo es por el bien de todos». Su intento de tranquilizarme solo aumentó mi ansiedad. La cena, que había comenzado con curiosidad y novedad, ahora estaba inmersa en un denso e incómodo misterio. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente, pero todavía no podía imaginar cómo. Los días siguientes estuvieron llenos de agitación. La curiosidad sobre Camila comenzó a consumirme. A pesar de explorar la casa y tratar de acercarme a Valeria y Tomás para obtener respuestas, todo lo que obtuve fueron respuestas vagas y evasivas. «Camila es diferente», dijo Valeria un día, evitando mirarme directamente. «Desde que murió nuestra madre, ella nunca ha sido la misma». Esta respuesta solo aumentó mis dudas. ¿Quién era Camila? ¿Por qué parecía que todo el mundo la evitaba? Decidí que necesitaba descubrir la verdad por mí mismo. Al tercer día, cuando los niños se fueron al colegio, aproveché el silencio de la casa para explorar la habitación de Camila. Llegué a la puerta, respiré profundamente y golpeé suavemente. «¿Camila?», llamé, intentando mantener la voz firme. «Soy Ángela. Me gustaría presentarme. ¿Podemos hablar?». Esperé unos segundos, pero no hubo respuesta del otro lado. El silencio era absoluto y por un momento me sentí tonto, como si estuviera hablando con el vacío. Insistí, le expliqué quién era y que quería conocerla, pero nuevamente no obtuve respuesta. Regresé a mi habitación frustrado, pero decidido a intentarlo de nuevo al día siguiente. Esta vez, cuando comencé a tocar la puerta, de repente apareció Eulalia. Su rostro se endureció y parecía irritada al verme allí. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó en tono severo. Antes de que pudiera responder, sacó un juego de llaves de su bolsillo y rápidamente abrió la puerta. Entró en la habitación de Camila y cerró la puerta de un fuerte portazo, sin siquiera mirar atrás. Me quedé quieto, sorprendido por su actitud abrupta. ¿Qué estaba escondiendo? Esa reacción solo aumentó mi sospecha. Algo muy malo estaba sucediendo en esa casa y yo estaba decidido a descubrir qué era. Al cuarto día decidí no rendirme. Estaba decidida a encontrar a Camila, incluso si eso significaba enfrentarse a Eulalia nuevamente. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente inesperado. Esa noche, Ramiro llegó a casa mucho más tarde de lo habitual y visiblemente borracho. Su comportamiento fue completamente diferente. Se tambaleaba, hablaba en voz alta e incoherente, un marcado contraste con el hombre tranquilo y controlado que yo conocía. Eulalia, al darse cuenta del estado de Ramiro, corrió a ayudarlo. Ella trató de guiarlo por las escaleras, pero estaba tan desorientado que apenas podía caminar. Seguía a los dos desde la distancia, curioso y preocupado. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Camila, Ramiro se detuvo bruscamente. «Camila, abre la puerta»,
gritó golpeando fuerte con el puño cerrado. Por favor, escúchame. Su voz estaba llena de emoción, una mezcla de desesperación y ira. Del otro lado no hubo respuesta. Eulalia, angustiada, intentó convencerlo de que regresara a su habitación. Ramiro, por favor, cálmate. Resolveremos esto mañana. Pero él estaba decidido. Continuó tocando y gritando hasta que Eulalia, sin tener otra opción, cogió las llaves y abrió la puerta. Entra, dijo nerviosa. Ramiro entró en la habitación y la puerta se cerró tras él con un golpe. Me quedé allí con el corazón acelerado, tratando de comprender qué estaba pasando. Sentí que ese momento era crucial. Pegué mi oído a la puerta, intentando escuchar lo que pasaba dentro. «Tienes que salir de esta habitación, Camila», exclamó Ramiro con la voz aún temblorosa. «Lo que pasó no se puede deshacer, pero la vida continúa. Tienes que conocerla». Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Estaba hablando de mí? Eulalia intentó calmarlo, pero su tono era firme. «Ramiro, por favor, solucionemos esto de otra manera», dijo. De repente, la puerta se abrió y apareció Ramiro con los ojos rojos de tanto llorar. «Ángela, pasa. Necesito que conozcas a Camila ahora». Mi corazón casi se detiene. Obedecí, sintiendo mis piernas temblar mientras cruzaba la puerta. Allí estaba Camila, sentada en la cama. Sus ojos se encontraron con los míos y una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. El parecido entre nosotros era sorprendente. Fue como si estuviera viendo una versión más cuidada de mí mismo. Su piel era clara e impecable, sus ojos idénticos a los míos, pero sin los signos de fatiga de la vida en la granja. El cabello, similar en color y textura al mío, estaba brillante y bien cuidado. Por un momento nos quedamos mirándonos el uno al otro, absorbiendo la magnitud de lo que estábamos viendo. «Entonces, es verdad», susurró Camila, con la voz llena de emoción contenida. Me costó encontrar palabras. «¿Cómo es esto posible?», pregunté casi sin aliento. Camila se acomodó en la cama, con sus ojos todavía fijos en mí. «Tienes que salir de aquí», dijo de repente, con un tono frío y distante. «No quiero hablar contigo». Me quedé paralizado. Sus palabras me impactaron como un puñetazo. «Pero somos tan parecidos», insistí, intentando comprender. «¿Por qué no podemos hablar?». Camila miró hacia la ventana. «No importa si nos parecemos. No quiero hablar contigo ni con nadie. Por favor, vete». Sentí que las lágrimas empezaban a formarse. «¿Podemos al menos hablar un poco? Tengo tantas preguntas». «Falda», exclamó Camila alzando la voz y con los ojos brillantes de ira. «No quiero responder nada. Déjame solo». Di un paso atrás, sobresaltado por la repentina explosión. Las lágrimas corrían libremente por mi cara mientras me dirigía hacia la puerta. Antes de irme, eché una última mirada a Camila. Ella se había girado completamente hacia la ventana, con los hombros tensos, ignorando claramente mi presencia. Cerré la puerta suavemente y me apoyé contra la pared del pasillo, dejando que las lágrimas cayeran. Incluso con el corazón pesado, una determinación creció dentro de mí. Nunca he sido alguien que se rinda fácilmente. Estaba decidido a romper las barreras que Camila había erigido entre nosotros. Sabía que había más en la historia y necesitaba descubrir de qué se trataba. Esa noche el sueño me eludió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en la habitación de Camila. El misterio que rodeaba nuestra conexión me mantenía despierto, y la única certeza que tenía era que al día siguiente volvería a buscar respuestas. A la mañana siguiente me desperté con renovada determinación. Necesitaba entender qué estaba pasando en esa casa y cuál era la verdadera relación entre Camila y yo. Caminé por el pasillo y esperé pacientemente cerca de la habitación de Ramiro, ya que normalmente se levantaba temprano. Mientras esperaba, me quedé dormido unos minutos, hasta que me despertó un suave toque en mi hombro. «Levántate, Ángela», dijo Octavio en tono suave. «Tenemos mucho de qué hablar. No voy a trabajar hoy. Tomémonos un café juntos». Nos sentamos a la mesa y él comenzó a hablar con una mirada seria, pero también llena de emoción. Valeria y Tomás estaban sentados a nuestro lado, atentos.
como si supieran que algo importante estaba a punto de ser revelado. Hace 12 años, en una noche tormentosa, tú y Camila vinieron al mundo, comenzó Ramiro con la voz llena de recuerdos. Fue una noche difícil. Su madre Elena se dirigía al hospital, pero no tenía tiempo de llegar. El coche rebotó en el camino fangoso y ella terminó entrando en trabajo de parto a mitad de camino, en un granero abandonado. Hizo una pausa y se pasó la mano por la cara como si tratara de alejar los recuerdos dolorosos. Eulalia estaba con ella. Eran mejores amigos desde la infancia. Eulalia corrió por el barrio buscando ayuda hasta que encontró una partera. Pero el parto fue complicado. Camila nació primero, sana y llorando fuerte. Todos respiraron aliviado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Su madre empezó a sentir nuevos dolores. Nadie sabía que ella estaba esperando gemelos. Mi corazón se aceleró. ¿Mellizos? ¿Tuve una hermana gemela todo este tiempo? Naciste poco después, continuó Ramiro. Pero no lloraste. Ella permaneció en silencio y la partera se preocupó mucho. Intentó todo para hacerte reaccionar, pero nada parecía funcionar. Así que ella salió a buscar ayuda, llevándote en sus brazos, pero nunca regresó. Sus palabras me sorprendieron. Mientras Ramiro hablaba, traté de imaginar esta escena. Me costaba creer que estaba hablando de mí. Te hemos estado buscando durante años, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Fue como si la tierra te hubiera tragado. Tu madre nunca volvió a ser la misma después de eso. Ella te buscó en cada rostro de niño que vio. El silencio en la habitación era pesado, lleno de emociones que ninguno de los dos sabía cómo procesar. De repente, oímos un ruido en el pasillo. Era Camila, parada en la puerta, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Antes de que alguien pudiera decir algo, ella se dio la vuelta y salió corriendo. Ramiro se levantó rápidamente y fue tras ella. «Camila, espera», gritó. El sonido de sus sollozos resonó por toda la casa. Cuando llegamos a la habitación, vimos a Ramiro sosteniéndola en sus brazos mientras ella lloraba con la cara escondida en su pecho. «Está bien, querida. Saldremos de esto juntos», dijo, pasándole la mano por el pelo. Valeria y Tomás observaban la escena en silencio, visiblemente conmocionados. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera viendo una película con un final inesperado. Poco a poco, Camila se fue calmando. Ramiro nos miró a todos y respiró profundamente. Creo que ya es hora de contarlo todo. Ya no podemos ocultar la verdad. Ramiro continuó su relato, ahora con voz más firme y decidida. Después de que naciste, nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. Su madre quedó profundamente conmocionada. Incluso después del nacimiento de Valeria y Tomás, ella nunca superó tu pérdida, Carmen. Pasamos años tratando de encontrarte. Contratamos detectives, seguimos pistas, pero nunca obtuvimos ninguna información concreta. Hizo una pausa y nos miró a cada uno. Hasta que un día recibimos una carta anónima. Fue la primera pista real que tuvimos en todos estos años. La persona que escribió la carta sabía que estábamos buscando a una hija perdida. Dijo que usted vivía en el interior de Goiás. No pidieron dinero, no querían nada a cambio, solo querían hacer lo correcto. Recordé la carta que Ramiro había mencionado brevemente cuando me recogió en la finca. Ahora tenía sentido. Decidí ir personalmente a verificar la información. Continuó. No podía perder más tiempo. Cuando llegué al lugar donde vivías, fui recibido por Regina y Emilio, tus padres adoptivos. Fueron amables y me contaron una historia que me dejó en shock. Se me cortó la respiración. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi vida para siempre. Dijeron que hace muchos años iban en carreta al pueblo cuando oyeron el llanto de un bebé que salía de un montón de basura al lado de la carretera, dijo Ramiro con la voz ligeramente temblorosa. Pararon el carrito y fueron a checar. Y ahí estabas tú, Ángela, una bebé delgada, envuelta en una manta fina, llorando sola en medio de la basura. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ramiro. Regina me contó que inmediatamente te tomó en sus brazos y comenzó a amamantarte, como si siempre hubieras sido suyo. Tenían ya 3 hijos pequeños,
pero aún así no dudaron en acogerte y darte un hogar. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mis pensamientos volvieron a la finca, al cariño de Regina y Emilio. Para mí ellos eran mis verdaderos padres, dijera lo que dijera la sangre. Ramiro se detuvo nuevamente, luchando por recomponerse. Tuve una conversación seria con ellos. Él dijo que era tu padre biológico y que necesitaba recuperarte. Estaban devastados al pensar en perderte, especialmente a Regina, pero al final aceptaron porque sabían que era lo mejor para ellos. La emoción en su voz era palpable. Les prometí que podrían volver a verte, pero acordamos que al principio diríamos que trabajarías como niñera. Mi mente estaba dando vueltas. Fue mucha información para procesar a la vez. Y así fue como regresaste con nosotros, concluyó Ramiro, tomándome las manos. Sé que no puedo borrar los años que han pasado, pero prometo que haré todo lo que pueda para recuperar el tiempo perdido. Mientras hablaba, un torbellino de sentimientos me invadió. El amor y el agradecimiento hacia Regina y Emilio seguían intactos, pero ahora había espacio para comprender y aceptar a esta nueva familia que se estaba formando. El silencio se rompió con el sonido de pasos en la puerta. Todos nos giramos al mismo tiempo y vimos a Eulalia, parada allí, observando la escena con una expresión indescifrable. Su mirada se encontró con la de Ramiro y, por un breve instante, la atmósfera volvió a tensarse. Eulalia, creo que es hora de que cuentes tu parte de esta historia, dijo Ramiro en tono firme. Eulalia dudó, visiblemente nerviosa. Me miró, luego miró a Camila y dejó escapar un largo suspiro. Está bien, creo que ya es hora, dijo con voz temblorosa. Pero por favor, escúchame hasta el final. Eulalia respiró profundamente, mirándonos a cada uno antes de empezar a hablar. Su expresión era tensa, pero había determinación en su voz. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, pero ahora necesito decir la verdad, dijo con los ojos fijos en Ramiro. En aquella noche lluviosa, cuando nacieron Camila y Carmen, todo se descontroló. Hizo una pausa y se pasó las manos por los brazos como si tratara de calentarse de un frío invisible. El parto fue mucho más complicado de lo que esperábamos. Alicia estaba agotada y la partera parecía perdida. Cuando nació el segundo bebé, Ángela no lloró. La partera estaba desesperada, pensando que el bebé no sobreviviría. Ella salió a buscar ayuda, pero nunca regresó. El silencio en la habitación era pesado y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Eulalia respiró profundamente otra vez, como si intentara reunir fuerzas para decir lo que vendría después. Me quedé sola con Elena, que estaba muy débil y con los dos bebés en brazos. Fue entonces cuando cometí el mayor error de mi vida. Ramiro entrecerró los ojos, visiblemente alarmado. ¿Qué hiciste, Eulalia? Ella bajó la cabeza y las lágrimas corrieron lentamente por su rostro. Tenía miedo y tomé una decisión terrible. Recogí a Ángela y se la di a una mujer llamada Mercedes, que vivía cerca. Creí que estaba haciendo lo mejor, pero luego me di cuenta de que era lo peor que podía haber hecho. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Todos en la sala estaban en shock. Mercedes, ¿quién era ella? ¿Y por qué Eulalia confiaría un bebé a un extraño? Mercedes prometió cuidarla, pero desapareció poco después. Intenté encontrarla, pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido sin dejar rastro, continuó Eulalia con la voz quebrada. Pasé años viviendo con esta culpa, sin saber qué le había pasado a Ángela. Cuando escuché que Octavio estaba contratando detectives para Busmarta, tuve la esperanza de que pudieran encontrarla. Ramiro parecía paralizado, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Deberías habérmelo dicho antes, Eulalia, dijo, con la voz cargada de dolor y de ira. Podríamos haber encontrado a Ángela mucho antes. Lo sé, susurró Eulalia, secándose los ojos. Pero tenía miedo, miedo a perderlo todo, miedo a las consecuencias. El silencio cayó sobre la habitación nuevamente.
cada uno de nosotros absorbiendo la gravedad de la historia. Fue entonces cuando Ramiro se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Ángela, sé que esto no borra lo que pasó, pero ahora que sabemos la verdad, podemos seguir adelante juntos. Mis ojos se encontraron con los suyos y, por un momento, sentí una conexión genuina. Fue extraño, pero también reconfortante. A pesar de todo, sentí que había espacio para construir esta nueva historia. De repente, Camila dio un paso adelante. Su expresión había cambiado. Ya no era de frialdad, sino de verdadera emoción. Yo también quiero intentar ser tu verdadera hermana, Ángela, dijo con voz temblorosa. Ya hemos perdido mucho tiempo. No quiero perder más. Era imposible contener las lágrimas. Abracé fuertemente a Camila, sintiendo el peso de años de separación y sufrimiento disolverse en ese momento. Valeria y Tomás pronto se unieron a nosotros, formando un abrazo colectivo lleno de esperanza y promesas de un nuevo comienzo. Ramiro sonrió, se conmovió y Eulalia, incluso en medio de la culpa, parecía aliviada de haber dicho finalmente la verdad. Los días que siguieron fueron como un lento despertar. Ahora que toda la verdad había salido a la luz, la casa se sentía más liviana, aunque el peso del pasado todavía pesaba sobre nosotros. Poco a poco me fui adaptando a la nueva rutina, intentando encontrarme a mí misma en este nuevo capítulo de mi vida. Camila y yo empezamos a hablar más. Me contó sobre su infancia solitaria, marcada por la ausencia emocional de nuestra madre, Elena, quien nunca superó completamente mi pérdida. Por otro lado, compartí con ella historias de la finca, los días de duro trabajo, los juegos improvisados con mis hermanos y el cariño de Regina y Emilio, quienes siempre hicieron todo lo posible para darme lo mejor que podían. Sabes, Ángela, dijo Camila una tarde mientras estábamos en el jardín, durante muchos años tuve celos de ti, hasta el punto del rencor. Me sorprendió su honestidad, pero la dejé continuar. Nuestra madre nunca estuvo realmente ahí para mí. Siempre parecía perdida pensando en ti. La culpé por ello y terminé culpándote a ti también, incluso sin conocerte. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras, pero había una sinceridad en ellas que me conmovió profundamente. Pero ahora que te conozco, continuó, comprendo que tú nunca tuviste la culpa de nada. Ambos fuimos víctimas de una triste historia, llena de desacuerdos. Ahora solo quiero recuperar el tiempo perdido. En ese momento sentí que se estaba formando una conexión especial entre nosotros. Éramos dos partes de una misma historia, separadas por años, pero ahora unidas por las ganas de seguir adelante. A medida que fueron pasando los meses, nuestra relación se fue fortaleciendo. Empezamos a hacer todo juntos, estudiar, explorar la casa e incluso rememorar viejos recuerdos. Poco a poco, la mansión, que una vez parecía fría y llena de secretos, se convirtió en un verdadero hogar. Ramiro también se esforzaba por acercarse cada vez más. Él nos llevaba a Camila, Valeria, Tomás y a mí a la escuela todas las mañanas, aprovechando el tiempo en el auto para hablar y conocernos mejor. Se esforzó por ser un padre presente, compensando los años de ausencia. Pero, como si el destino quisiera ponernos a prueba otra vez, una sombra aún se cernía sobre nuestra recién construida felicidad. Sabíamos que Eulalia guardaba secretos aún más profundos y que estos misterios pronto se revelarían de formas inesperadas. Todo comenzó una tarde soleada, cuando Camila, Valeria, Tomás y yo estábamos jugando en el patio trasero. Estábamos riendo y corriendo cuando noté que una señora mayor nos observaba desde lejos, escondida detrás de un árbol. Ella parecía curiosa, casi asustada, y cuando la saludé, la mujer se dio la vuelta y empezó a correr. ¿Quién es esa señora?, preguntó Camila preocupada. No lo sé, respondí con el corazón acelerado. Ramiro, que estaba cerca, vio la escena y corrió tras ella. Como ella era mayor, él la alcanzó rápidamente. ¿Por qué nos estabas mirando?, preguntó con seriedad. La mujer dudó, visiblemente nerviosa. Ramiro, notando su vacilación,
decidió traerla a casa. «Ven, hablemos adentro». Cuando entramos, Eulalia estaba en la habitación. Tan pronto como vio a la dama, se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se abrieron y, por un momento, el silencio llenó la habitación. «Tú», dijo Eulalia con la voz casi apagada. La señora parecía asustada y miraba a su alrededor como si buscara una salida. «Quiero irme», dijo con voz temblorosa. «Déjame ir». «No antes de que nos digas lo que sabes», respondió Ramiro con firmeza. La atmósfera se volvió tensa. Eulalia parecía inquieta, con los ojos fijos en la dama. Luego, sin decir palabra, Eulalia salió de la habitación cerrando la puerta tras ella. Nos quedamos solos con el misterioso visitante y el pesado silencio se instaló nuevamente. La señora respiró profundamente, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. «Está bien, te lo contaré todo». La señora, todavía visiblemente nerviosa, nos miró a cada uno antes de empezar a hablar. «Mi nombre es Mercedes, y hay algo que necesitas saber sobre esa noche en que nació Ángel». Ramiro permaneció en silencio, con los ojos fijos en la dama esperando la revelación. «Yo fui la partera a la que Eulalia acudió esa noche», confesó Mercedes con voz temblorosa. «Elena estaba de parto y yo hice lo mejor que pude. Camila nació fuerte y sana, pero Ángela parecía tan frágil. Cuando la recogí en mis brazos, pensé que no sobreviviría». Mercedes hizo una pausa y la emoción se reflejaba en cada palabra. Iba a buscar ayuda, pero antes de poder irme, Eulalia me tomó aparte y me hizo una propuesta terrible. Ella quería que yo dijera que Ángela había nacido muerta. Me ofreció dinero para guardar el secreto. Ramiro se puso pálido y apretó los puños. «Eso no puede ser verdad. Eulalia jamás haría algo así». «Es cierto, señor Ramiro», respondió Mercedes con lágrimas corriendo por su rostro. «Cuando me negué, Eulalia me amenazó. Dijo que sabía dónde vivía mi familia y que algo terrible podría suceder si no cooperaba. Asustado, huí con Ángela, sin saber qué hacer. El silencio en la habitación era sofocante. Cada palabra que decía Mercedes parecía abrir una nueva herida, revelando una historia aún más oscura de lo que imaginábamos. Mi marido me ayudó a escapar al interior de Goiás», continuó Mercedes, «pero cuando llegué allí me exigió que me deshiciera del bebé. Dijo que no podíamos criar a un niño que no fuera nuestro. Lo discutimos mucho y al final acepté dejarla con alguien que pudiera cuidarla». Hizo una pausa por un momento, respirando profundamente antes de continuar. «Fue entonces cuando vi a Regina y Emilio llegando con una carreta. Tenían niños pequeños y parecían buenas personas. Coloqué a Ángela cerca del camino por donde pasarían y observé desde lejos. Tan pronto como oyeron el llanto, Regina la tomó en sus brazos y comenzó a amamantarla. Fue entonces cuando supe que estaba en buenas manos y me fui». Mercedes bajó la cabeza y las lágrimas ahora caían libremente. «Pasé años viviendo con esta culpa. Nunca se lo dije a nadie, pero cuando escuché que todavía la estabas buscando, envié la carta anónima. Era mi única oportunidad de corregir, al menos, en parte, el error que había cometido». Ramiro estaba paralizado, intentando procesar todo. Sus ojos estaban llenos de dolor y ira al mismo tiempo. «Eulalia, ¿ella hizo todo esto?», preguntó casi en un susurro. Mercedes asintió. «Sí, ella manipuló la situación desde el principio, pero, señor Ramiro, nunca quise que fuera así. Solo quería proteger a mi familia». En ese momento, Ramiro se levantó de repente. «Tenemos que encontrar a Eulalia. Ella debe pagar por todo lo que hizo». Salió corriendo de la habitación con expresión de determinación y furia. Sus pasos resonaron por los pasillos mientras buscaba a Eulalia. Poco después oímos su voz afuera. «Eulalia, ¿dónde estás?». Mis hermanos y yo corrimos tras él y cuando llegamos a la puerta vimos a Ramiro hablando con Leandro, el portero. Ramiro estaba visiblemente conmocionado. «Se fue hace un ratito, señor», dijo Leandro.
Ella tomó su auto y se fue a la ciudad. Ramiro se llevó las manos a la cabeza, visiblemente frustrado. No puedo creer que la hayamos dejado escapar. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez fue diferente. Había una mezcla de alivio y frustración en el aire. La verdad finalmente había sido revelada, pero Eulalia había desaparecido antes de enfrentar las consecuencias de sus actos. Mercedes, todavía dentro de la casa, nos miró con una expresión de tristeza y alivio al mismo tiempo. «Lo siento por todo esto», dijo con la voz quebrada. «Espero que puedas encontrar paz ahora que la verdad ha sido revelada». Camila me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: comprensión y cariño genuino. Nos abrazamos una vez más, sintiendo que, a pesar de todo, ahora finalmente éramos libres para construir una nueva historia. En los días que siguieron, la casa se sintió diferente, como si el peso de años de secretos y mentiras finalmente se hubiera levantado. Ramiro, aunque conmocionado por la revelación, estaba más decidido que nunca a empezar de nuevo. Nos reunió a todos en la habitación y nos hizo una promesa. A partir de ahora haremos todo diferente. Nuestra familia ha pasado por mucho dolor, pero nunca miraremos atrás. Reconstruyamos nuestras vidas juntos. Camila, Valeria, Tomás y yo asentimos en silencio, cada uno absorbiendo el significado de esas palabras. Sabíamos que el camino por delante no sería fácil, pero también sabíamos que ya no estaríamos solos. La noticia sobre Eulalia todavía nos inquietaba. Ella había desaparecido sin dejar rastro, y a pesar de los intentos de Octavio por localizarla, parecía que una vez más lo había eludido. Mercedes, por su parte, se quedó con nosotros unos días más antes de regresar a su ciudad. Antes de irse, se acercó a mí y me tomó las manos. «Ángela, sé que nada de lo que diga podrá borrar lo que pasó, pero espero que encuentres la felicidad que siempre merecí». La abracé, tratando de comprender la mezcla de emociones que sentía. A pesar de todo, había algo genuino en su disculpa. Después de que Mercedes se fue, la vida comenzó a seguir su curso. Poco a poco, la rutina volvió a la normalidad y la casa, que antes parecía llena de oscuros secretos, adquirió una nueva energía. Comencé a dedicarme más a mis estudios, decidido a aprovechar oportunidades que antes parecían imposibles. Ramiro siguió esforzándose por ser un padre presente. Todos los días, él se encargaba de llevarnos a la escuela y recogernos. Durante las comidas compartimos historias y la atmósfera previamente tranquila y tensa se llenó de risas y conversaciones animadas. Camila y yo nos volvimos inseparables. Pasamos horas hablando, compartiendo sueños y recuerdos. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, me tomó de la mano y me dijo: «Ángela, ¿sabes de qué me di cuenta? A pesar de todo, tuvimos la suerte de reencontrarnos. Mucha gente nunca tiene esa oportunidad». Asentí, sintiendo la calidez de esas palabras. Era verdad. Por difícil que haya sido nuestra historia, el hecho de que ahora estuviéramos juntos fue un regalo invaluable. Valeria y Tomás también se aseguraron de incluirme en todo. Jugábamos, estudiábamos e incluso creamos pequeños rituales familiares, como ver películas juntos todos los viernes. Poco a poco fui sintiendo que realmente era parte de esa familia, sin que esto disminuyera el amor que siempre tuve por Regina y Emilio. Pero como la vida rara vez sigue un camino lineal, sabíamos que vendrían nuevos desafíos. La desaparición de Eulalia era una sombra que se cernía sobre nosotros, un asunto que, tarde o temprano, tendría que resolverse. Una tarde lluviosa, mientras estábamos todos reunidos en la sala, sonó el timbre. Ramiro se levantó para abrir y la expresión de su rostro cambió inmediatamente al abrir la puerta. «Eulalia», dijo sorprendido. Ella estaba allí, frente a nosotros, empapada por la lluvia, con una mirada mezclada con arrepentimiento y desesperación. «¿Puedo entrar?», preguntó ella casi en un susurro. El silencio llenó la habitación.
Todos la observamos esperando lo que vendría después. Ramiro se hizo a un lado y la dejó entrar. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, respirando profundamente antes de hablar. Yo volví para decir la verdad, toda la verdad. Eulalia estaba de pie en el centro de la habitación, su mirada recorriendo a cada uno de nosotros. Parecía más pequeña, casi frágil, una sombra de la mujer fuerte y decidida que conocíamos. Su rostro estaba marcado por la fatiga y sus manos temblaban mientras sostenía el borde de su abrigo mojado. Pasé estas últimas semanas huyendo de todo, pero ya no podía vivir con este peso sobre mis hombros, comenzó con voz temblorosa. He hecho cosas terribles y ha llegado el momento de asumir la responsabilidad. Ramiro se cruzó de brazos y mantuvo la mirada fija. Te escuchamos, Eulalia. Cuéntamelo todo. Ella respiró profundamente, como si se preparara para saltar de un acantilado. Esa noche, cuando Elena entró en labor de parto, me sentí aterrorizada. La situación se salió completamente de control. Cuando Ángela nació sin llorar, entré en pánico. Pensé que no sobreviviría, y la idea de explicarle esto a Elena y Ramiro me aterrorizaba. Ella hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue entonces cuando decidí actuar por mi cuenta. No fue una decisión planificada, sino impulsiva, impulsada por el miedo. Le entregué Carmen a Mercedes, pensando que estaba solucionando el problema. Nunca imaginé que esto se convertiría en una mentira que duraría tantos años. Ramiro meneó la cabeza lentamente. La ira era evidente en su expresión. Destruiste nuestras vidas, Eulalia. Destrozó a mi familia. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque tenía miedo de perderlo todo, respondió ella, ahora llorando abiertamente. Confiaste en mí. Yo era más que una ama de casa. Era parte de esta casa, de esta familia. Si decía la verdad, sabía que todo se derrumbaría. El silencio en la habitación era pesado. Camila, a mi lado, apretó mi mano con fuerza, buscando consuelo. Valeria y Tomás estaban paralizados, absorbiendo cada palabra. Y cuando regresaste a buscar a Ángela, años después, intenté ayudar, pero ya era demasiado tarde. Mercedes había desaparecido y yo no sabía cómo deshacer lo que había hecho. Eulalia cayó de rodillas y las lágrimas corrieron por su rostro. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó, pero estoy dispuesto a pagar por lo que hice. Aceptaré cualquier castigo que decidan. Ramiro se pasó las manos por el rostro, intentando controlar la mezcla de emociones que lo desbordaban. Respiró profundamente y miró a Eulalia. Cometiste un error imperdonable, pero por mucho que quiera que pagues por ello, no soy yo quien debería decidir tu destino. Se volvió hacia mí. Ángela, tú eres la mayor víctima de todo esto. ¿Qué quieres que hagamos? Todos los ojos estaban puestos en mí. Mi corazón estaba acelerado y mi mente estaba llena de 1000 pensamientos. Podría elegir la venganza, exigir que Eulalia pague por todo lo que había hecho. Pero cuando la miré, arrodillada y vulnerable, sentí algo inesperado, compasión. Quiero que la verdad quede clara, pero no quiero que nadie más sufra, respondí con voz firme. Eulalia, si estás dispuesta a cambiar y hacer las cosas correctas a partir de ahora, yo estoy dispuesta a perdonarte. El aire en la habitación pareció transformarse. Eulalia levantó lentamente la cabeza, sorprendida por mis palabras. ¿Me perdonas? Asentí. Sí, lo que hiciste estuvo mal y nunca lo olvidaré. Pero llevar odio en el corazón solo prolongará el sufrimiento. Camila sonrió levemente, apretando mi mano aún más fuerte. Estamos juntos en esto, Ángela. El perdón es la mejor opción. Ramiro suspiró, como si finalmente pudiera respirar después de años de tensión. Muy bien, Eulalia, puedes quedarte, pero con una condición. Todo lo que hagas a partir de ahora estará basado en la verdad y la honestidad, y cualquier desviación será tu última oportunidad. Eulalia asintió, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Gracias por darme esta segunda oportunidad. No te defraudaré. La pesadez en la habitación fue reemplazada por una sensación de renovación,
por difícil que fuera, sabíamos que este momento marcaba el final de un largo viaje de dolor y el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo guiado por la verdad, el perdón y, sobre todo, la esperanza. A medida que pasaban los meses, la vida continuaba sorprendentemente bien. El perdón, aunque difícil, trajo una ligereza que todos sentimos con cada nuevo día. Eulalia cumplió su promesa. Se convirtió en una persona más reservada, pero también más honesta y dedicada. Se esforzó por reparar sus errores con pequeños gestos cotidianos, siempre dispuesta a ayudar y cuidar a todos con sinceridad. Ramiro, ahora más presente que nunca, se ha convertido en el pilar de nuestra familia. Tomó a cada uno de nosotros en serio, escuchando nuestras preocupaciones, nuestros sueños y, lo más importante, nuestras historias. Comenzó a organizar almuerzos los fines de semana, invitando no solo a amigos cercanos, sino también a Regina y Emilio, quienes comenzaron a ser parte de nuestras vidas de una manera especial. El reencuentro con Regina y Emilio fue emotivo. Cuando los volví a ver, corrí a sus brazos, sintiendo el mismo cariño y protección de siempre. Ramiro los recibió con los brazos abiertos, agradeciéndoles por todo lo que habían hecho por mí. Fue un momento lleno de lágrimas, pero también de alegría profunda y sincera. Ustedes siempre serán los padres de Carmen, les dijo Ramiro con la voz quebrada. Gracias por cuidarla cuando yo no pude. Regina, con lágrimas en los ojos, respondió: Ángela siempre ha sido una bendición para nosotros, y ahora que te tiene de vuelta, nuestros corazones están en paz. A partir de ese momento, nuestras familias comenzaron a reunirse con frecuencia. Regina y Emilio eran como abuelos para Camila, Valeria y Tomás, y la casa de Ramiro nunca volvió a ser la misma. Hubo risas, conversación alrededor de la mesa e historias que parecían entrelazarse, formando una nueva historia llena de unidad. Camila y yo continuamos construyendo nuestra relación como hermanas. Pasamos tardes enteras planeando el futuro, haciendo planes para estudiar juntos y viajar por el mundo. Valeria y Tomás se convirtieron en mis mejores amigos, enseñándome a disfrutar la vida de una manera ligera y divertida. El pasado, aunque lleno de dolor, se ha convertido en un recuerdo lejano, algo que hemos aprendido a aceptar sin dejar que nos defina. Una tarde soleada, mientras estábamos todos reunidos en el jardín, Ramiro hizo un brindis, sostuvo un vaso de jugo y nos miró a cada uno de nosotros con una sonrisa sincera. A la familia, dijo levantando su copa. A esta familia que, a pesar de todo, encontró la manera de volver a unirse. Todos brindamos y en ese momento tuve la certeza de que lo peor ya había pasado. El futuro estaba ante nosotros, lleno de posibilidades, y esta vez sabíamos que no tendríamos que afrontarlo solos.